Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, te doy las gracias por venir hasta aquí. Y en el vídeo de hoy te voy a hablar sobre la importancia de tener una visión y de tener un propósito. Para mí nunca ha tenido sentido literalmente ni mi vida, ni yo nunca he sabido lo que yo iba a hacer, a lo que yo me iba a dedicar. ¿Por qué? Porque para mí las posibilidades que existían eran las que a mí siempre me habían dicho. Yo podía ser médico, yo podía ser policía, yo podía ser administrativo, ¿sabéis? ¿Sabes? La gran mayoría de alternativas que existen a día de hoy en el sistema son las mismas para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que suele pasar es que a todos desde pequeños nos adoctrinan de una manera para que no pensemos por nosotros mismos, para que no tengamos metas ni objetivos a largo plazo, y es lo que le ocurre a las personas conforme van creciendo, ¿no? Entonces, si ese niño no despierta y se convierte en un hombre de verdad y entiende que debe tener unas metas y unos objetivos a largo plazo y debe tener una visión y un propósito, seguirá siendo ese niño durante el resto de su vida. ¿Por qué? Pues porque esta persona lo único a lo que va a dedicar su vida es a una cosa a la que no le gusta, a la cual no tiene pasión, a la cual sus días el único sentido que tienen es sacar un poco de tiempo para dedicarse a sí mismo, y muchas personas ni eso. Entonces, vamos a poner en práctica la enseñanza de cómo encontrar el propósito y cómo encontrar la visión. Y la importancia de tener propósito y de tener visión. Si tú tienes un propósito y tú tienes una visión, tus días lo primero es que van a recobrar ese sentido que tenían cuando tú eras pequeño. Tú recuerdas cuando eras pequeño, yo recuerdo al menos cuando yo era pequeño, cuando iba a la escuela y yo todos los días, pues, cuando era pequeño, cuando ya empieza el instituto ya es diferente, empieza la secundaria, empiezan los estudios más abrasadores, te gustan menos, las asignaturas te gustan menos y tienes ilusión simplemente por el deporte, que es lo único que te hace sentir bien. Entonces, lo que ocurre cuando vas creciendo es que ese niño va creando una herida y va creando unos patrones, entonces le va impidiendo hacer lo primero, que piense por sí mismo, porque a través de esos patrones y a través de esas heridas se limita, se autolimita y se queda anclado a esos patrones del pasado para no poder seguir avanzando. Entonces, al tú tener un propósito y tú tener una visión, al tú querer llegar a aquel punto, vas a querer eliminar todo ese yo que tú tenías en tu pasado y que se ha ido formando en base a las experiencias que ha ido viviendo para alcanzar ese propósito y esa visión. Por lo tanto, cuando tú quieras alcanzar un propósito y una visión, en medio del camino se van a ir interponiendo unas metas y unos objetivos que tú vas a tener que ir cumpliendo diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente. El propósito y la visión es a largo plazo para cuando te vengan situaciones muy complejas, muy difíciles, tú te mantengas en pie con tus proyectos, tú te mantengas en pie trabajando en tu físico, tú te mantengas en pie trabajando en tu mentalidad. ¿Entiendes el valor de tener un propósito y una visión a largo plazo? ¿Entiendes que es la dimensión del proyecto tan grande que tú estás creando, el estar trabajando con una visión futura, pero estar trabajando diariamente en convertirte en tu mejor versión y alcanzar tu máximo potencial y eliminar todos esos patrones y todas esas creencias de tu pasado? Porque conforme tú vayas trabajando en ti mismo diariamente y estés en el camino de alcanzar el propósito y la visión que tú tienes, de llevarla al mundo o el proyecto que tú tengas, tú vas a ir sintiendo una mejoría en ti mismo. Tu yo ganador, tu yo interno, se va a sentir mucho mejor diariamente. Porque aparte de tener un propósito, aparte de tener una visión a largo plazo, internamente se siente realizado, internamente se siente lleno. Entonces, ¿cómo vamos a poner en práctica esto? Pues quiero que determines con qué valores, con qué habilidades, con qué te ves tú identificado en el mundo, qué cosas te gustan a ti, por qué sientes tu pasión, qué cosas dedicas la mayor parte de tu tiempo, qué cosas son las que te llaman más la atención para aprender, para dedicarle tu energía. Y cuando tú analices esto, quiero que hagas tu Ikigai, quiero que busques cuál es tu propósito aquí. ¿Cómo haces eso? Pues muy fácil. Buscas tu pasión, buscas
aquello a lo cual tú le podrías dedicar el resto de tu vida sin necesidad de que nadie te pagase. Busca aquello que el tiempo se te pasaba muy rápido, que no había tiempo en esa acción, en eso que tú te le estabas dirigiendo tu tiempo, tu atención y tu energía, el tiempo se eliminaba y pasaba súper rápido. Eso quiere decir que por ahí se encuentra tu propósito, por ahí se encuentra tu Ikigai y por ahí se encuentra tu visión. Estoy 100% seguro que es de éxito, que es de visión grande, que es de aportar al mundo, porque todos venimos aquí con la misión de aportar a los demás, con la misión de dar. Vamos en coherencia con las leyes universales, vamos en coherencia con las leyes naturales. Entonces, todo está creado para que aportemos, para que nos ayudemos de manera mutua uno al otro, para que los seres humanos entre nosotros hagamos una comunidad de personas y podamos sentirnos mucho mejor y mejorar y trascender y progresar, ¿vale? Pero cuando tú tienes el propósito y tienes la misión, entiendes que en medio del camino esas metas y esos objetivos los vas a ir cumpliendo. Y cuando tú vayas cumpliendo metas y objetivos, tu confianza se va a ir elevando. Entonces, cuando tú has encontrado tu propósito, cuando tú has encontrado tu Ikigai, lo que haces es establecer y estructurar una rutina diaria para llegar allí. ¿Por qué? Porque a través de una rutina diaria, tu propósito se va a dar. Porque si tú diariamente te obligas a llevar un proceso diario con el cual tienes disciplina y con el cual trabajas en esa visión, en ese propósito y en ese proyecto, adivina qué, se va a dar sí o sí. Antes o después se va a dar. Es decir, porque tú no vas a tener dudas, porque tú vas a tener la fe de que esa visión y ese propósito se van a dar. Y cuando tú tienes la fe de que ese propósito lo va a alcanzar y de que esa visión va a llegar, en medio del camino pasan cosas. Y esas cosas son increíbles. Esas cosas son aprender a dominarte a ti mismo. Esas cosas son a ver la vida con otro ojo. Esas cosas son cambiar tu perspectiva y elevar tu nivel de conciencia para aceptar las diferentes situaciones que te van sucediendo en tu vida. Entonces, el tener un propósito, el tener una visión, hace que no te distraigas, hace que no pierdas tu tiempo, hace que valores tu tiempo mucho más, hace que cuides tu energía, hace que cuides de quien te rodea. El propósito resuelve el 90% del problema de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas el gran problema que tienen es que no tienen sentido en su vida, es que no tienen una razón de ser. Ellos se levantan por la mañana para dedicarle horas simplemente a su trabajo y externamente de su trabajo siguen dedicando horas a cosas externas, pero no se dedican tiempo a ellos mismos. ¿Por qué? Porque no tienen razón, no son su razón de ser. Y tú necesitas entender que tú eres tu razón de ser. Porque entiende que si tú te mejoras a ti mismo, tu propósito va a mejorar. Si tú te mejoras a ti mismo, tu visión se va a dar. Si tú te mejoras a ti mismo diariamente, la mujer que está a tu lado se va a sentir bien porque te ve mejorar, porque te ve ser ese hombre que le da y le aporta a ella. Entonces, el tener un propósito, el tener una visión, para mí es demasiado importante, porque en medio del camino hacia el propósito y hacia la visión, tenemos pequeños objetivos, tenemos pequeñas metas, tenemos proyectos, y el tú tener un propósito grande, el tú tener una visión grande, hace que, como te he dicho antes, ante el mínimo o grande problema, como tú has firmado un pacto contigo mismo y has dicho que vas a cumplir una cosa a pesar de todas las situaciones difíciles que te vayan sucediendo en la vida, se va a dar. Se va a dar las metas, se va a dar los objetivos, se va a dar todo lo que te vayas proponiendo, porque a largo plazo hay una meta, a largo plazo hay una visión muy grande, hay un propósito muy grande. Entonces es inevitable que se den todas las pequeñas metas, todos los pequeños objetivos. ¿Entiendes el poder de tener un propósito? ¿Entiendes el poder de tener una visión? ¿Entiendes el poder de levantarte cada mañana con una estructura diaria y con saber a lo que vas a dedicar tu tiempo, tu energía y tu atención? ¿Entiendes la importancia de que cuando tú estructuras tu día así y diariamente trabajas en ti mismo, en ese propósito, en esa visión a largo plazo y en esas metas y en esos objetivos que te vas a ir cumpliendo y te vas a ir proponiendo diariamente, tu mejoría, tu progreso, tu avance y tu desarrollo van a ser inevitables? ¿Vas a ser imparable? El problema de la mayoría de las personas, como te vuelvo a repetir, es que no se ponen propósito. Entonces destinan todo su tiempo a causa de dinero, a causa de
cosas materiales. Y cuando tú tienes un propósito, una visión a largo plazo de aportar al mundo, de aportar a la comunidad, es inevitable que eso no se produzca. Porque aunque tú te quedes sin dinero, seguiría aportando al hermano, seguiría aportando al ciudadano, seguiría aportando al amigo. ¿Entiendes? Entonces, dicho esto, yo me voy a presentar. Soy Pablo, soy de Málaga, tengo 22 años. Actualmente me estoy desarrollando personalmente, mientras que trabajo como mozo de almacén. En mi pasado he sido una persona vergonzosa, he sido un chaval tímido, inseguro, sin confianza, con un montón de complejos. Y en 2020 empecé a desarrollarme personalmente, mientras que hacía network marketing, e-commerce, agencia de marketing de OnlyFans, automatización de YouTube. He hecho un montón de modelos de negocio, persiguiendo el dinero, y hace unos meses empiezo a trabajar en mí mismo, encuentro mi propósito, empiezo a crear marca personal y a partir de ahí todo cambia. En mis días cambian básicamente, mi vida cambia literalmente y todo empieza a cobrar sentido, que como te dije al principio del vídeo, nada tenía sentido para mí, no sabía qué dedicarme, no sabía qué hacer con mi vida, y el sentido a tu vida, a lo que tienes que dedicar tu vida, es a ti, es a mejorarte a ti mismo, es a encontrar tu propósito y es a tener una visión a largo plazo. Así que dicho esto, te doy las gracias por venir hasta aquí, te dejo mi Instagram por aquí, en el cual te comparto el Reels, te comparto historias a través de mis vídeos, a través de mi historia. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que tengas un buen día.